Para tratar de comprender por qué hay tantas cifras diferentes. ¿Cómo está? Señor Torres, muy buenas noches. Bueno, lo primero que se puede preguntar la gente es ¿cómo es esto? Primero me dice que de los votos, 54% van para el sí, 46% van para el no. Eso me da el simulacro. Pero después hay otro que dice, si mañana fuera la votación, 54% va para el sí, pero 41% va para el no. De 41 a 46. Explíquenos un poco, ¿qué es lo que más se acerca a la realidad? Sí, la pregunta es muy buena y efectivamente el televidente puede sentirse confundido con tal cantidad de números, no solamente de esta presentación, sino de otras encuestadoras que también han estado publicando. Lo que ocurre es que hay dos técnicas que se emplean para tratar de averiguar qué está pasando, el simulacro y la encuesta. En el simulacro usamos una ánfora secreta y tratamos de recoger lo que probablemente va a pasar el día de la elección. Pero la encuesta nos dice lo que la gente declara que quisiera hacer. Y como presentábamos en el último cuadro, hay un sector de alrededor del 15% de personas que se confunden, que se equivocan, ¿no? Quizá eso explique entonces la diferencia. Exactamente. Digamos, hay más que quieren votar de una manera, pero a la hora que marcan, lo que sale es esto, 54 a 46. Sí, entonces una conclusión clara para la campaña del sí es que ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo de divulgar implica esa respuesta, ¿no? Están mejor adiestrados los votantes del no que los del sí. Exactamente, el votante del no da casi lo mismo, ¿no? Prácticamente igual en la encuesta que en el simulacro. En cambio, en el votante del sí hay una diferencia entre los dos que revela que esta confusión está afectando más al votante del sí. Es decir, la diferencia entre simulacro e intención de voto obedece más bien a error del votante que a una intención de ocultar su voto. Eso es lo que pensamos. No habría en este momento razones para ocultar un voto. No se puede descartar, pero lo más probable es que sea error, porque además hay una pregunta específica que lo demuestra, ¿no? Ahora, otra cosa que se pregunta mucha gente es, dado que las tendencias se están acercando, algunos se preguntan cuándo entran ya al llamado margen de error y cuándo podemos encontrarnos con que al final el resultado pueda ser más apretado o más separado. Claro, por eso hemos incrementado el tamaño de la muestra, porque el margen de error depende del tamaño de la muestra. Esta encuesta tiene ya 1000 casos. Con 1000 casos el margen de error es más o menos 3 aproximadamente. Entonces, con 6 puntos de diferencia, tenemos un resultado ya confiable. En este caso la brecha es de más de 6 puntos, ¿no? Eso quiere decir que si la elección hubiese sido, digamos, el día de hoy, la revocatoria se habría producido, ¿no? Habría ganado el sí. Perdón. No, yo quería pasar al siguiente cuadro, pero no sé si tú quieres preguntar algo más. Sí, no, yo quería preguntar a propósito de la velocidad de crecimiento del no de semana a semana, se ha detenido. Se ha reducido, así es. ¿No? Ese es un tema importante, ¿no? Venía el no creciendo con mayor velocidad. La última semana este ritmo de crecimiento se ha reducido considerablemente. Vamos a ver qué pasa las próximas 2 semanas, ¿no? Pero en este momento efectivamente estamos viendo una cierta estabilización de la brecha que había una semana atrás. Justamente creo que eso tiene que ver con el siguiente cuadro que vamos a ver en pantalla. A ver si nos lo ponen, que tiene que ver con qué tan decidida está la gente. ¿Qué tan decidida está la gente a votar por el sí o por el no? Yo estoy mirando acá un cuadro que me dice, según las siguientes opciones, cuán definido diría que está su voto. Ahí está. Y aquí está. Definitivamente votaré para que sí deje el cargo, 47%. Probablemente votaré para que sí deje el cargo, 9%. Definitivamente votaré para que no deje el cargo, 11%. Probablemente votaré para que no deje el cargo, 29%, y no precisa, 4%. Estos probables son los que en realidad están por definir qué va a pasar, ¿verdad? Exacto, así es. De ellos depende el resultado el último día, ¿no? Los que dicen definitivamente votaré, en principio ya tienen la decisión tomada, aunque también hemos visto en elecciones pasadas que se puede dar un movimiento en esos sectores un poco más duros, ¿no? Ahora es marcada la diferencia entre el porcentaje de gente que está definitivamente decidida a votar por el sí frente a la que está definitivamente decidida a votar por el no, 47 contra 11%, es decir, parecería que el voto por el sí es un voto más duro. Es un voto más duro, claro. En el caso del voto del no hay un sector duro, que es ese 29%, y hay un sector que está votando por, como conversábamos la vez pasada, razones más institucionales, un tema que tiene que ver más con el costo de la elección o el tiempo que puede perder la ciudad. Ese sector quizá es menos
duro en el sentido de votar por el no, es más susceptible de cambiar de opinión. Bueno. Ya que hablaron de costos, vamos a ver el siguiente cuadro que habla de costo no del proceso, pero sí de la campaña. Para usted, ¿cuál de las dos campañas es la que está invirtiendo más dinero? La del no, 43%, la del sí, 33%, ambas 17%, ninguna 0%, no precisa 7%. La impresión seguramente tiene que ver con la publicidad. Parece ser que la gente piensa que es la del no la que más dinero está metiendo en la campaña. De hecho, me parece que tiene mayor número de paneles, ¿no? Que la campaña del sí, ¿no? La campaña del sí me parece que está con una estrategia más... pero es una campaña más estructurada también la del no, ¿no? La del no es una campaña más profesional, claramente, ¿no? Se percibe así, y para lo bueno o para lo malo, ¿no? Por un lado la percepción de que se gasta más, pero después hay otra pregunta sobre la evaluación de la campaña que es favorable. Sí, perdón. El enfoque clasista que le han querido dar al sí y al no, tratando de identificar al no, digamos, con las clases A, B, podría tener que ver también con esta impresión. Se asume que tanto es gente que pertenece a este escalafón social quien está detrás de la campaña del no, tendría que invertir más dinero. Es posible, pero yo me imagino que tiene que ver más con la evidencia física de la publicidad. De la publicidad, sí. Ahora, también hay una percepción respecto a cómo se está desarrollando la campaña en este cuadro. Dice, para usted, ¿cuál de las dos campañas es la que usa más insultos y agresiones? La del no, 22%, la del sí, 41%. Ambas 24%, ninguna 3% y no precisa 10%. Digamos que la mayor parte de gente percibe que la campaña del sí es mucho más agresiva. Sí, este sería un punto débil de la campaña del sí, ¿no? La gente tampoco le gusta que los insultos, ¿no? Y en este caso la campaña del sí tiene una marcada diferencia con la del no en este tema. Y por eso el siguiente cuadro quizá es tan contundente también cuando preguntan cuál de las dos campañas es la que tiene mejor publicidad. Y la gente contesta mayoritariamente la del no, 54%, la del sí, 26%, ambas 13%, ninguna 2% y no precisa 5%. En este caso, no sé si coincide conmigo el señor Torres, pero lo que es interesante es que el 54% que dice que la campaña del no tiene mejor publicidad supera ampliamente a la gente que vota por el no. Así es. O sea, incluye a gente que vota por el sí. Y también la gente que piensa que la campaña del sí es más ofensiva que el no, incluye a gente que vota por el sí, de manera que son percepciones que prescinden del sentido de su voto. Claro, pero en todo caso, digamos, son rutas que nos indican que todavía el no podría avanzar un poco más. La gente dice que tiene una mejor publicidad, insulta menos, entonces hay algunas bolsones ahí de posibilidad. Lo digo porque los números de esta semana son más bien bastante contundentes a favor del sí, ¿no? Lo que ocurre es de que en 2 semanas más de campaña todavía puede haber movimientos y pueden tener que ver con este tipo de acciones, ¿no? Una mejor publicidad, movilizaciones, una mayor actividad de la propia alcaldesa, ¿no? Ahora, otro punto interesante es la sensación que tiene la gente acerca de quién está finalmente detrás de la campaña de revocación. Vamos a ver un cuadro que pregunta, ¿cree que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, está promoviendo la revocatoria? Y dice, 54% sí, 31% no, 15% no precisa. Y un cuadro más para comentar 2. ¿Cree que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, quiere volver a ser alcalde de Lima? Sí, 73%, no, 14%, no precisa 13%. Digamos, estas dos cosas están completamente vinculadas, por lo menos en la percepción de la gente, ¿no? Claro, porque lo que quiere decir eso es que tienen la idea de que quiere volver a ser alcalde inmediatamente. Claro. Es lo que no está explícito, pero... Sí, se desprende, ¿no? Sí. La lógica va por ese lado. Sí, yo creo que cada vez más la gente siente que esta es una elección entre Susana Villarán y Luis Castañeda, ¿no? Es más, creen que deben debatir. Eso está en otro cuadro. Así es, a eso lleva, ¿no? Que finalmente si estos son los dos personajes centrales de este proceso, entonces el debate debería ser entre ellos. Ese es un cuadro que vamos a mostrar en un momento que dice que la gente que cree que Luis Castañeda es el que debe debatir con Susana Villarán es el 57%. El 57% de la gente cree que esto es una pelea entre Luis Castañeda y Susana Villarán, porque esos son los debates al fin y al cabo, ¿no? Y el 34% piensa que no hay nada que debatir entre ellos dos, el 9% no precisa. Esto es lo que muestra
más claramente la percepción mayoritaria de la población es de qué cosas se está oponiendo, ¿no? Sí, así es. Ese es el fondo del tema, ¿no? Hay gente que piensa, un amplio sector que piensa que Castañeda quiere volver a ser alcalde y muchos de los que votan por el sí lo hacen por ese motivo, porque apoyan esa idea, ¿no? Mientras que los que votan por el no, gente que respalda a Susana y, como hemos ya visto en ocasiones anteriores, por razones más de tipo institucional, ¿no? Ahora, también hay unos protagonistas que tienen papeles de reparto en esta revocación, que son los regidores o los concejales. La gente no está pensando mucho en ellos y no sabemos qué cosa va a ocurrir con los votantes cuando marquen sí o no. ¿Qué cosa es lo que han descubierto ustedes en la encuesta? Lo que hemos descubierto es que, en primer lugar, no conocen a casi ninguno, ¿no? El 71%. Así es, 71% no conoce a ninguno y lo declara abiertamente, porque de los que declaran conocer a algunos, también puede ser que el conocimiento sea muy superficial, ¿no? Entonces, si uno no conoce a los regidores, es evidente que no va a poder distinguir en el voto. Entonces, lo que hemos encontrado en los simulacros es que la mitad o más de los electores dejan parte de la cédula en blanco y la otra mitad más o menos votan parecido a lo que han definido respecto a la alcaldesa. Por lo tanto, si la tendencia es hacia el sí en la alcaldesa, también va a ser hacia el sí en los regidores. Si se va la alcaldesa, se van probablemente todos los regidores. Pero ahí hay un detalle interesante que lo vamos a analizar en una nota más adelante, que es que la gente se cansa de marcar y por lo tanto los que marcan el sí marcan más o menos hasta el 10, 11, 12 y ahí se les acaba la tinta y los del final se salvan por cansancio. Podría ocurrir, efectivamente, ¿no? Si llegaran a 2/3 partes de votos blancos y nulos, los últimos de la lista podrían salvarse. Pero si no ocurre eso... Si no ocurre eso, que es lo que hemos encontrado en los simulacros... Los votos blancos van a ir a favor no cuentan, o sea, los votos válidos son los que van a determinar el resultado y hasta el momento, digamos, si la tendencia la más probable es a la revocatoria, se iría con la alcaldesa todos los regidores. Ahora, el último cuadro nos muestra que la ciudadanía preferiría que no hubiera revocatoria, pero a través de una pregunta muy interesante. Dice, en relación a la duración del periodo de un alcalde, ¿qué prefiere usted? ¿3 años sin revocatoria, es decir, como era antes? 54%. 4 años con revocatoria, que es el sistema que tenemos actual, 40%. No precisa, 6%. Esto es una pregunta bastante interesante, ¿no? Que no se había hecho antes. No, lo hemos planteado porque lo que estamos viendo en este proceso creo que va a ser la tendencia en los próximos procesos electorales, si es que pues ocurre la revocatoria, ¿no? Inmediatamente sea elegido el próximo alcalde para el periodo de 4 años van a empezar a correr firmas para revocarlo, ¿no? O sea, ya se va a volver un mal hábito, ¿no? Entonces, de repente, lo que tenemos que hacer, como dice la mayor parte de la opinión pública, es volver al sistema anterior de elecciones cada 3 años. Claro, aunque, no sé si recuerda usted que el sistema anterior se cambió porque se percibió que 3 años eran muy poco para mostrar resultados. Y ahora lo paradójico es que se exigen resultados a los 2 años. A los 2 años. ¿No? O sea, se cambió a 4 porque 3 era muy poco, pero ahora se quieren 2. Así es. Es interesante. Es decir, la revocación ha sido incluida ya dentro del menú, digamos, de lo que... Sí, pues ese es un tema que supongo seguiremos investigando incluso después del proceso electoral, ¿no? ¿Qué hacer con el sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿se debe revocar si seguimos con la ley uno por uno o a todos juntos, como han sido finalmente elegidos los regidores? Los regidores no fueron elegidos en bloque, ¿no? Individualmente, sino en bloque, ¿no? Entonces, al menos esa reforma debería hacerse más adelante, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo al